¿Es que no te estás enterando de lo que quiero? Me dijo un día un cliente bastante serio y me di cuenta de que además de habilidades sociales me faltaba un sistema para captar requisitos del cliente y conseguir integrarlos en los proyectos. Si a ti te pasa lo mismo, lo de los requisitos me refiero, no dejes de escuchar este capítulo porque hoy vamos a hablar de gestión de requisitos para un estudio de arquitectura e ingeniería. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Vamos a empezar por el principio. Según la RAE, un requisito es una circunstancia o condición necesaria para algo. Según el PMBOK, un requisito es la condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer una necesidad de negocio. Cuando el PMBOK habla de un negocio, se refiere a lo que quiere nuestro cliente. Por lo tanto, si analizamos la descripción al revés, tenemos que para satisfacer una necesidad del cliente es necesario que el producto, el servicio o el resultado que obtengamos tenga una determinada condición. Esa condición que cumplir son los requisitos. Como siempre, la semántica confunde más que aclara, y en el tema de los requisitos es muy común usar varios términos como sinónimos. Pero es importante concretar algunos conceptos y no confundir, por ejemplo, los requisitos con los objetivos. Los objetivos deben venir antes que los requisitos, es decir, deben de estar definidos antes que los requisitos. Los objetivos son el qué y los requisitos serían el cómo. Es decir, un cliente te debería decir primero lo que quiere hacer, cuáles son sus objetivos y después contarte cómo quiere que se satisfagan sus objetivos, qué requisitos quiere. Normalmente el cliente no va a ser tan claro y nuestra labor va a ser en las comunicaciones separar de la conversación cuál es el alcance de lo que se quiere conseguir, que queden bien definidos esos objetivos del encargo y establecer una serie de requisitos para valorar cuáles de ellos vamos a poder cumplir y cuáles no van a poder cumplirse. Porque un requisito puede ser algo obligatorio a cumplir o un simple deseo, una expectativa de algo. Por lo tanto, tenemos que ver que los requisitos tienen que ver con la satisfacción de alguien. A través del cumplimiento de los requisitos vamos a llegar al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Si los requisitos son pocos, podemos hacer una gestión intuitiva de los mismos y quedarnos con las ideas principales que nos planteó el cliente. Pero si el proyecto es complejo, se puede hacer de una forma más profesional y eficiente, de manera que tengamos un sistema que garantice al máximo el rigor a la hora del cumplimiento de esos requisitos. A este proceso se le denomina gestión de requisitos y no pertenece, propiamente dicho, a una disciplina técnica a realizar en el proyecto, es decir, que no es algo que te vayan a explicar en la escuela, sino que pertenece a la disciplina del Project Management o dirección de proyectos y por tanto o recibes formación específica al respecto o no tendrás todas las herramientas para su buena gestión. Este sistema de gestión nos va a permitir recopilar los requisitos, analizarlos y priorizarlos para determinar el grado de cumplimiento posible, establecer un sistema de métricas y evaluación para validar su cumplimiento y un sistema de trazabilidad y seguimiento para detectar desviaciones o cambios de estos. Sistemas para la gestión de requisitos hay muchos más o menos reglados. Cada sector y cada industria ha ido elaborando distintas formas de gestionarlo y adaptarlo a las necesidades de cada negocio. Pero en el sector de la arquitectura podemos seguir lo dispuesto en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, más conocido como el PMBOK, que en su versión sexta determina unos procesos para esa gestión del cumplimiento de los requisitos del proyecto. Esta metodología parte de la detección de todos los interesados del proyecto para después obtener sus necesidades, inquietudes y expectativas y reflejarlas en una matriz de trazabilidad que permita su control
y verificación del cumplimiento. A ver, párate un momento que te veo muy lanzado ya escribiendo la matriz de requisitos. Un requisito importante, si quieres estar al tanto de todos los contenidos que desarrollo, es apuntarte a la newsletter. En esta, todas las semanas hago un artículo sobre temas diversos y complementarios a este podcast, como alguna que he escrito sobre la suerte y cómo nos afecta en el éxito, o la trilogía de Hay dos tipos de personas, en las que hablo sobre dualidades de comportamiento, etc. Incluso me he atrevido hasta a hacer un relato corto. Unas son más serias y otras son más graciosas, pero todas se leen en menos de 5 minutos. Puedes ver las que se han publicado en arquitecturaeficiente.es/newsletter y puedes suscribirte en la pestaña de suscripción. Y ahora te dejo con el resto de requisitos, pero es que si no lo digo reviento. Vamos a ver ahora los pasos que tenemos que dar según el PMBOK para una buena gestión de requisitos. Como hemos visto antes, los requisitos tienen que ver con las expectativas de las personas, principalmente del cliente, pero no solo de él. Existen otros agentes que van a ser influyentes de alguna forma en el proyecto. Y el éxito de este pasa por satisfacer también sus expectativas, es decir, de cumplir también los requisitos que estos tienen. Por lo tanto, el primer paso va a ser identificar a todos esos interesados en el proyecto. Para no extenderme mucho con los interesados, a los que podemos dedicar otro programa completo, pues estos son todos aquellos que participan en el proyecto o pueden verse afectados por el resultado del proyecto, ya sea de forma consciente o inconscientemente. Dependerá de la envergadura del proyecto, este anillo puede afectar a toda la sociedad, por lo menos a la zona de implantación del proyecto. Es decir, a mucha gente. Si pensamos en un proyecto de arquitectura, tendremos en un primer listado de interesados, pues al cliente, al promotor y toda su familia, nosotros los técnicos y todo nuestro equipo, la constructora y todas las subcontratas. En una segunda vuelta tendremos el banco, el ayuntamiento, los proveedores de materiales, el laboratorio, etc. Pero también pueden entrar en juego una tercera vuelta que serían los vecinos, los amigos de los clientes, la competencia o los usuarios del proyecto. Pensad, por ejemplo, en una biblioteca o una estación de tren en el que el cliente y los usuarios que van a disfrutar no son los mismos. Muchos de estos agentes son fáciles de ponerle cara el primer día, pero algunos otros sabemos que aparecerán de alguna u otra forma, por lo que puede ser necesario adelantarse a futuros requisitos que podemos detectar temprano. Por ejemplo, tenemos a la constructora, que aunque no está todavía contratada, pero tenemos la certeza de que estará, y podemos diseñar requisitos que vamos a pedirle a la constructora cuando se haga la licitación. Por ejemplo, que cuente con un arquitecto técnico entre su equipo o que tenga experiencia en obras de retail o que sepa manejar una determinada aplicación BIM. Otro ejemplo sería si vamos a tener una OCT para supervisar la obra y podemos prever que necesitará una serie de documentos y requisitos de entrega de esos documentos que nos van a solicitar en un momento determinado de la obra. Pues lo podemos tener ya previsto y tenerlos preparados. La cuestión es que debemos hacer una lista de todos esos agentes que van a intervenir en el proyecto. El segundo paso será, después de tener ese listado de interesados, planificar qué requisitos necesitamos y cómo y cuándo vamos a obtenerlos. Esta planificación de los requisitos va a ser fundamental para garantizar una buena recopilación de estos, ya que si nos reunimos inmediatamente con los interesados para pedirles requisitos, puede ser que se nos olvide alguno fundamental o que tengamos que volver a llamar al cliente para volver a preguntarle más detalles de algo que no se nos ocurrió hacerlo en el momento y no vamos a quedar muy profesionales. Esto no significa que tengamos que hacer una toma de datos muy exhaustiva al principio de todos los agentes que van a participar. Cada fase necesitará unos requisitos y una profundidad en los mismos. A medida que vayamos avanzando en el proyecto, habrá que hacer nuevas captaciones de requisitos, aumentando la profundidad y detalle de ellos y ampliando al número de agentes. Por ejemplo, si nos llama un cliente al principio del proyecto y nos dice que quiere que le hagamos una vivienda en una parcela X, y si nosotros nos ponemos a sacar la parcela del catastro, estudiar toda la normativa, ver la edificabilidad de la parcela, buscar en Google Maps y comenzamos a encajar una idea para presentar al cliente, hacer unos números de coste y pasarle nuestros honorarios, pues nos puede pasar que al llegar a hablar con el cliente resulta que él solo quería una estimación rápida de los costes. O no le gusta lo que hemos hecho porque tenía otra idea en la cabeza que ni siquiera nos ha llegado a contar y está pensando en que no nos va a contratar.
o que la idea que él tiene, que le hemos presentado, que sí más o menos le ha gustado, pues no corresponde con los números que él tiene para poder hacer el edificio. Al final, pues todas esas horas dedicadas, pensando que íbamos a avanzar más, pues no han servido para nada y hubiera sido mejor dedicar a planificar bien la reunión con el cliente para obtener el mayor número de requisitos en esa reunión y después sentarnos a resolver un proyecto que cumpla la mayoría de ellos. Por lo tanto, insisto, que es importante planificar qué tipo de requisitos necesitamos en función del tipo de proyecto, la fase en la que estamos o las circunstancias que se den. Y es que tipos de requisitos hay muchos. Nos hemos centrado principalmente en los requisitos que el cliente necesita para cumplir los objetivos del proyecto, pero estos, aunque principales, no son los únicos. Existen también requisitos de normativa, de producto, de otros agentes, del negocio o del sector, o incluso requisitos internos nuestros. Pero esta es una clasificación por el tipo de contenido del requisito, pero también podemos clasificarlo como requisitos que sean obligatorios u opcionales, que sean fijos o variables, o incluso dentro de cada una de estas áreas podemos realizar una subclasificación. Por ejemplo, los de normativa podemos ordenarlos por urbanísticos, estructurales, de instalaciones, etc. La cuestión es poder ordenar y clasificar los requisitos que determinemos tanto para facilitar su recopilación como su posterior análisis. Más importante que la clasificación por tipos va a ser la determinación de los atributos de los requisitos. En la planificación de requisitos nos tenemos que parar a pensar qué requisitos necesitamos, pero también cómo los vamos a medir, para lo cual tendremos que pensar en los atributos que tienen y un sistema para evaluar el cumplimiento. Por ejemplo, si un requerimiento es que la vivienda tenga 3 dormitorios, podemos escribir el atributo como un número entero y el cumplimiento del mismo será si es igual a 3. Si el cliente quiere que una pared sea de color rojo, para que no sea un valor interpretado, podemos dar un valor RAL 3020 de manera que es fácil comprobar si el requisito se ha cumplido o no. Pero podemos hacerlo más complejo todavía. Además de criterios cuantitativos, podemos establecer criterios cualitativos para evaluar temas más abstractos. Por ejemplo, si el cliente nos pide una fachada del edificio que sea parecida a una que vio en una foto, para evaluar el cumplimiento podemos establecer 3 valores: que se parezca en nada, que se parezca algo o que se parezca mucho. Imagina que ponemos 3 colores, rojo, naranja y verde, y el cliente solo admite que se acepte la propuesta que sea en verde. Entonces ya tenemos un criterio para establecer si hemos cumplido o no ese requisito. Si descomponemos estos requisitos en varios requisitos abstractos y ponemos estos 3 indicadores cuantitativos, podremos evaluar el cumplimiento del diseño en general, aunque no cumplamos alguno en particular, pero podemos ver que una mayoría de colores van a ser verdes sobre los rojos o los naranjas. O incluso podemos dar valores de 1, 3, 5 respectivamente y evaluar numéricamente la propuesta. Tan importante es establecer los atributos de los requisitos como establecer los límites y las tolerancias del cumplimiento. Una vez tengamos claro qué requisitos vamos a necesitar y cómo los vamos a medir, es necesario pensar cómo vamos a recopilarlos. Lo normal, con los interesados más cercanos y directos, es hablar con ellos y preguntarles, es decir, hacer una entrevista, una reunión. Pero pudiera darse el caso de que haya personas a las que no podamos ponernos en contacto directo, o bien porque son muchas personas y no tenemos tiempo para comunicarnos con todas. En estos casos tenemos una variedad de métodos para obtener requisitos. Quizás no sea muy usado en el sector de la arquitectura, pero tenemos las encuestas, grupos de opinión, talleres facilitados, técnicas grupales de creatividad, prototipos o estudios comparativos. También es importante no olvidar de aquellos requisitos que no son dependientes de los interesados directamente, como por ejemplo los normativos, y que requerirán el análisis de documentación. Para esto sí que tiene sentido partir de un listado de una normativa de obligado cumplimiento que aportan normalmente todos los colegios y hacer un chequeo de qué normativa nos será de aplicación para estudiarla y meterla en el proyecto. También podemos estudiar otros proyectos anteriores y buscar requisitos que tuvimos en cuenta y otros que no tuvimos en cuenta y que fueron críticos. Por último, antes de terminar la planificación, es importante poner todo lo que hemos visto por escrito, para obtener un soporte en el que poder comprobar el cumplimiento de estos requisitos, ya sea de forma interna o de cara al cliente. Recuerda que todavía estamos en la planificación,
por lo que no es momento todavía de rellenar los documentos, sino estamos diseñando la forma en la que los vamos a poner por escrito. El nivel de detalle de la captación de requisitos dependerá del tipo de proyecto y los recursos que tengamos para hacerlo. Por ejemplo, la parte correspondiente a la normativa urbanística puede rellenarse según la ficha urbanística que tienen todos los colegios de arquitectos. Pero para el cumplimiento del resto de la normativa, pues simplemente vamos a poner un checklist basado en esa lista de obligado cumplimiento. Podemos tener muy bien detallados los requisitos del cliente, pero por ejemplo tener más generales los de otros interesados. De cualquier forma, el documento más usado para recopilar y controlar los requisitos es el que se denomina matriz de requisitos. Es una estructura con forma de tabla en la que podemos poner en las columnas los campos de código, tipo, título, descripción, agente interesado, responsable, fase, valor requerido, valor final, criterio de cumplimiento, etc. Y en las filas pues vamos a poner los distintos registros de esos requisitos. El final de la planificación va a ser disponer de esa plantilla de la matriz de requisitos con el nivel de desarrollo suficiente para poder valorar el cumplimiento de los mismos. Esta matriz la podemos elaborar conjuntamente con el cliente y aprobar los criterios de cumplimiento. Ahora sí, una vez pensado en todos los interesados, analizado todos los tipos de requisitos y sus atributos, pensado en cómo vamos a captarlos y evaluarlos y todo preparado en una matriz de requisitos, incluso aprobado por el cliente, es el momento de comenzar la captación. Para eso vamos a comenzar a hacer las entrevistas y demás acciones previstas para obtener todos esos requisitos e ir rellenando los documentos. El siguiente paso será evaluar todos esos requisitos y ver cuáles de ellos se pueden cumplir, porque es probable que si preguntamos a todos los interesados lo que quieren, nos aparezcan requisitos contradictorios y opuestos. Algunos de ellos incluso serán imposibles de cumplir y en muchos casos ni siquiera sean necesarios para el cumplimiento del proyecto. Por lo tanto, tendremos que hacer un filtro de aquellos que sean obligatorios, de los que son opcionales y de todos ellos cuáles son necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Esto será una negociación que tengamos que hacer con el cliente y con los distintos interesados que tengan capacidad de decisión dentro del proyecto y ver cuáles de ellos se quedan y cuáles se quitan. Con todo esto formaremos el verdadero alcance del proyecto, que va a poder cumplirse en función de las restricciones de plazo y coste. Además, esto no es un proceso al inicio y puntual, sino que periódicamente tenemos que leer la matriz para ver tanto qué requisitos se han cumplido o incumplido, como qué requisitos tenemos que cumplir de los trabajos que estamos desarrollando como de los trabajos a futuro, por lo menos a corto plazo. También es necesario, a lo largo del proyecto, analizar si sigue siendo posible cumplirlo, todos los que tenemos, o habrá que hacer ajustes o directamente que aparezcan nuevos requisitos. Y no os lo vais a creer, pero puede ser que haya cambios, y estos pueden venir por muchos motivos, como por ejemplo que el cliente cambie de criterio, y tendremos que actualizar toda esa matriz de requisitos y volvernos a sentar con el cliente para aceptarlo. Por lo tanto, para una buena gestión de requisitos es importante y fundamental que haya un control de los mismos, porque de nada va a servir el hecho de hacer una buena captación y después en el día a día que se nos olvide repasar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por último, a modo de resumen de lo que hemos visto, pues decir que los requisitos son condiciones que tiene que cumplir el proyecto para satisfacer al cliente y a otros interesados. Por lo tanto, es importante pararse a pensar qué interesados hay que satisfacer, qué tipo de requisitos quieren, cómo vamos a medirlos para comprobar su cumplimiento y cómo vamos a conseguir recopilarlos todos. Después, todo esto lo vamos a poner en una matriz de requisitos que vamos a rellenar con todos los requisitos que veamos necesarios controlar para garantizar el éxito del proyecto. Y por último, periódicamente nos vamos a sentar a ver cómo los estamos cumpliendo. De esta forma tendremos un sistema de gestión de requisitos eficiente. Con esto llegamos al final del capítulo y espero haberte mostrado muy por encima
cómo mejorar un área que normalmente dejamos a la intuición y que se puede, con un poco de esfuerzo, realizar de forma más profesional. Si te ha gustado este capítulo y quieres que desarrolle más áreas relacionadas con el Project Management aplicado a la arquitectura o quieres que hable sobre algún tema empresarial, escríbeme un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es o en la web arquitecturaeficiente.es/contacta. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de arquitecturaeficiente.es y el canal de YouTube en donde están publicados artículos y cursos que te pueden ayudar. También he puesto en marcha una newsletter donde hablo sobre estos temas, pero en píldoras más pequeñas. Si te interesa probar, suscríbete en arquitecturaeficiente.es/suscripción. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Muchos estaréis pensando que vaya tostón de capítulo, que esto de la gestión de requisitos no es para ustedes, que no está pensado para pequeñas oficinas técnicas, que esto no lo habéis visto nunca, ni conocéis a nadie que lo haga. Y tenéis toda la razón. Antes las cosas no se hacían así. Y como a ti te va tan bien y todos tus clientes están súper satisfechos y no se te escapa nada de los proyectos, realmente no lo necesitas. Pero que sepas que hay muchos sectores como el de la informática que usan este tipo de herramientas y no pierden nada por probar a ver si te sirve para algo. Y para ponértelo fácil, te voy a pasar una plantilla gratuita de ejemplo. Es de una vivienda unifamiliar, pero te puede servir de ejemplo para desarrollar tu propia plantilla. Pero solo te la doy si estás suscrito a la newsletter. Los que ya estéis suscritos recibiréis en el correo el enlace para la descarga, pero si no, tendrás que suscribirte para recibir el enlace. Para suscribirte tienes que apuntarte en arquitecturaeficiente.es/suscripción. Ya si con esto no os suscribís, no sé más qué hacer. Bueno, algo se me ocurrirá en el próximo capítulo.